Imagina ser una niña viviendo en un paraíso remoto donde el peligro se esconde a simple vista. Aquí, los dragones de Komodo deambulan libremente. Sus enormes cuerpos se mezclan con la naturaleza. Una tarde soleada mientras juegas con tus amigos, lo inimaginable ocurre. Un dragón de Komodo ataca. Sus dientes afilados como cuchillas se hunden en tu piel y su fuerza prehistórica te arrastra por la tierra mientras tus gritos llenan el aire. Esta pesadilla fue la realidad para Lina Murasa, pero lo que sucedió después del ataque fue aún más aterrador. Era junio de 2011 y la abrasadora temporada seca en la isla Rinca, una isla remota de Indonesia cerca de Komodo, había alcanzado su punto máximo. Esta pequeña y agreste isla era menos conocida que su famosa vecina, la isla de Komodo, pero albergaba su propia población de mortíferos dragones de Komodo. Con una población humana más baja y un paisaje más salvaje, los dragones vagaban libremente, fusionándose perfectamente con su entorno. El dragón de Komodo es la especie de lagarto más grande y pesada del mundo, con raíces que se remontan a millones de años. Estos antiguos depredadores habitan solo un puñado de islas indonesias, incluyendo Komodo, Rinca, Flores y Gili Motang. Aunque pueden parecer lentos a simple vista, no son nada inofensivos. Su mordedura es altamente tóxica, no debido a bacterias como se creía antes, sino por las glándulas venenosas ubicadas en sus mandíbulas inferiores. El veneno, una mezcla de proteínas tóxicas, impide la coagulación sanguínea, causa parálisis muscular, baja la presión arterial e incluye hipotermia. Combinado con sus dientes cerrados que desgarran la carne, sus ataques a menudo provocan una pérdida masiva de sangre y shock. Sobrevivir a tal ataque es raro, y tanto los visitantes como los locales deben permanecer vigilantes al navegar por estas islas, de otro modo, pintorescas. El calor era insoportable esa mañana, pero la vida en Rinca continuaba. La mayoría de los adultos estaban pescando o haciendo tareas, dejando la plaza del pueblo a los niños que buscaban cualquier forma de entretenerse. Entre ellos estaba Lina Murasa, de 8 años, una niña animada conocida por su curiosidad y Lina pasaba el día saltando la cuerda con sus primos y amigos cerca del pozo del pueblo. Las risas resonaban por toda la plaza mientras los niños competían para ver quién podía saltar más sin tropezar. El sol brillando en el borde pulido de piedra del pozo. Sin que los niños lo supieran, un dragón de Komodo de 9 pies y 280 libras yacía oculto cerca, su cuerpo masivo escondido bajo un parche de matorral quemado por el sol. El dragón había estado rondando los alrededores del pueblo desde el amanecer, atraído por el olor del ganado y el aroma tenue de la comida. La falta de presas en la isla lo había llevado al borde de la inanición. Aunque estos dragones rara vez atacaban a los humanos, la desesperación del hambre a menudo, después de casi una hora de intensos saltos y risas, los primos de Lena hicieron una pausa para descansar, pero Lena no pudo resistirse a una última ronda. Con una sonrisa decidida, tomó la cuerda y comenzó a saltar de nuevo, esforzándose por superar su récord personal. Los movimientos rápidos y el golpe rítmico de la cuerda contra el suelo llamaron la atención del dragón. Sus ojos agudos se fijaron en la pequeña figura de Lena, mientras calculaba el momento perfecto para atacar. Los primos de Lena todavía estaban recuperando el aliento cuando ella se detuvo de repente, llamándolos para decirles que necesitaba un descanso rápido para tomar agua del pozo. Colocó su cuerda de saltar en el suelo y caminó hacia los arbustos cercanos para evitar interrumpir a los demás mientras descansaban. Al llegar al follaje, se inclinó para echarse agua en la cara y dragón salió disparado de su escondite con una velocidad aterradora. Antes de que Lina pudiera reaccionar, se lanzó hacia ella, hundiendo sus dientes afilados en su hombro y costado. Su grito perforó el aire, congelando a los otros niños de terror. La inmensa fuerza del ataque arrastró a Lina de sus pies. Su cuerpo se agitaba mientras las poderosas mandíbulas del dragón se cerraban más fuerte. Los aldeanos escucharon sus gritos y corrieron hacia el caos. Los primos de Lina gritaban pidiendo ayuda mientras veían al dragón sacudirla violentamente, sus dientes cerrados desgarrando su costado y espalda. La cabeza de la bestia se sacudía de un lado a otro, lanzando sangre y pedazos de su vestido desgarrado al polvo. A pesar de los frenéticos esfuerzos de los aldeanos por ahuyentar al animal con piedras, palos e incluso cubos de agua del pozo,
el dragón se negó a soltar su presa. Arrastró a Lina varios metros hacia los arbustos, dejando un rastro espantoso de sangre a su paso. Para cuando los aldeanos se acercaron, el dragón de Komodo había desgarrado su torso inferior, llevándose sus piernas y caderas mientras se retiraba a la jungla. La parte superior del cuerpo de Lina quedó atrás, apenas aferrándose a la vida. Varios aldeanos se arrodillaron a su lado, tratando desesperadamente de detener la hemorragia con tiras de tela y ropa. La respiración de Lina era superficial, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par por el shock. A pesar de sus esfuerzos, la niña sucumbió a sus heridas en cuestión de minutos, su cuerpo sin vida sostenido por su madre llorosa. Los servicios de emergencia llegaron demasiado tarde para salvar a Lina. En su lugar, ayudaron a buscar al dragón responsable. Aunque los aldeanos recorrieron la selva durante días armados con machetes y palos afilados, la criatura había desaparecido en la densa jungla. Identificar al culpable entre los muchos dragones de Komodo en la isla era imposible. La tragedia dejó al pueblo desconsolado y aterrorizado, especialmente al darse cuenta de que el gusto del dragón por la carne humana significaba que podría atacar de nuevo. La muerte prematura de Lina Moragua sirvió como un sombrío recordatorio del peligro que representaban los antiguos depredadores que compartían su hogar. Pero la historia de Lina, por horrenda que fuera, tenía testigos, personas que vieron el ataque desarrollarse y trataron desesperadamente de salvarla. Pero, ¿qué sucede cuando no hay gritos ni intentos frenéticos de rescate y nadie queda para contar lo que realmente pasó? Tal fue el destino de un noble suizo, que desapareció un fatídico día de julio, en la implacable naturaleza de la isla de Komodo. Era el 18 de julio de 1974, y el calor sofocante de la isla de Komodo cosía las áridas colinas en la remota cadena de las islas menores de la Sonda en Indonesia. El barón Rudolf von Reding-Biberek, un noble suizo de 74 años, había salido esa mañana con un grupo de turistas en busca de aventuras. Su destino era el habitante más temido de la isla, el dragón de Komodo. Para el barón, esto era más que solo un viaje. Era la culminación de su fascinación por el mundo natural. Los dragones eran reliquias vivas de una era prehistórica, y la oportunidad de verlos en su hábitat salvaje era un sueño hecho realidad para Rudolf. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, nadie en el grupo podría haber anticipado que al final del día, el barón se convertiría en parte de uno de los relatos más escalofriantes jamás contados en la isla de Komodo. Nacido en 1900, el barón Rudolf von Reding-Biberek era un noble suizo con una profunda apreciación por las maravillas de la naturaleza y no era ajeno a la exploración. Sin embargo, incluso con toda una vida de viajes a sus espaldas, la isla de Komodo ofrecía algo verdaderamente extraordinario, una oportunidad de ver criaturas que habían sobrevivido sin cambios durante millones de años, un vínculo viviente con el pasado prehistórico de la Tierra. Los dragones, misteriosos y mortales, eran una vista rara incluso en los años 1970, atrayendo solo a los viajeros más intrépidos. Para el barón, el viaje parecía encarnar su pasión por la exploración y su deseo de experimentar la naturaleza en su forma más pura e indomable. Pero esta fascinación que lo llevó a la isla de Komodo acabaría conduciendo a su misteriosa desaparición. El grupo llegó desde la isla de Flores esa mañana, pisando la playa árida y abrasada por el sol en la isla de Komodo, rodeada de colinas escarpadas. El aire era denso y quieto, interrumpido solo por el leve susurro de hojas secas arrastradas por el viento. Armados con carne de cabra para atraer a los dragones, los turistas se aventuraron con cautela en el terreno áspero, ansiosos por su primer vistazo a los legendarios depredadores de la isla. Los dragones de Komodo son criaturas salidas de pesadillas, con dientes extremadamente afilados y dentados capaces de arrancar carne del hueso y una mordedura venenosa que puede causar hemorragias internas severas. Estos reptiles están entre los depredadores más temibles de la Tierra. Se encuentran solo en 5 islas de Indonesia, incluyendo Komodo y Flores, y su población se estima en solo 4.000 individuos. A pesar de su reputación como carroñeros, capaces de consumir hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida, también son cazadores hábiles, cazando presas tan pequeñas como aves y tan grandes como búfalos de agua. Esta combinación de eficiencia mortal y adaptabilidad inigualable ha convertido al dragón de Komodo en un relicto viviente de un mundo prehistórico, atrayendo a aventureros y buscadores de emociones de todo el mundo para presenciarlos en su hábitat natural. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo encontrara a los infames depredadores de la isla.
Desde las sombras de las colinas, emergieron los dragones, formas masivas y musculosas que irradiaban un poder primitivo tanto hipnotizante como aterrador. Sus lenguas bifurcadas se agitaban en el aire, detectando el olor de la carne mientras se acercaban con una inquietante mezcla de gracia y amenaza. Atraídos por el cebo, descendieron sobre la carne de cabra, rasgándola con eficiencia despiadada. El varón permanecía hipnotizado, incapaz de apartar la mirada del brutal frenesí alimenticio prehistórico, que tenía a todo el grupo congelado en un asombro silencioso. Con los dragones finalmente retirados, los turistas regresaron a la playa para almorzar, emocionados por el encuentro pero aún cautelosos con los depredadores. El barón Rudolf von Reding-Biberek eligió no unirse a ellos, informando al grupo que tenía la intención de regresar al barco. Se le vio alejarse, pero lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Fue la última vez que alguien lo vería con vida. Horas después, el grupo se preparó para irse, pero rápidamente se dio cuenta de que el varón estaba desaparecido. El pánico se apoderó de ellos mientras buscaban en la zona, llamando su nombre, pero el único sonido que los acompañaba era el viento implacable. Con la luz del día desvaneciéndose y las provisiones escaseando, no tuvieron más remedio que dejar la isla y reportar su desaparición a las autoridades. Un sentimiento de temor los acompañó de regreso a Flores, una premonición inquietante de lo que probablemente había ocurrido. Al día siguiente, un gran grupo de búsqueda peinó el terreno áspero de la isla. Durante horas, no encontraron más que silencio y vacío. Finalmente, en lo alto de las colinas, lejos de donde el grupo había explorado, descubrieron dos pistas ominosas: las gafas rotas del varón y su cámara destrozada. Nunca se encontraron su cuerpo, su ropa ni otros rastros de él. Las circunstancias exactas de la desaparición del barón Rudolf von Reding-Biberek permanecen envueltas en misterio, alimentando décadas de especulación y teorías sombrías. Los expertos sugieren que un dragón de Komodo, atraído por el olor del varón mientras caminaba solo por el terreno árido, pudo haberlo acechado silenciosamente. Estos depredadores ápice poseen una habilidad extraordinaria para detectar presas a varios kilómetros de distancia usando sus lenguas bifurcadas, convirtiendo a un humano sin compañía en un blanco fácil. Si un dragón decidiera atacar, el ataque habría sido rápido y devastador. Sus dientes cerrados, diseñados para rasgar carne y aplastar huesos, habrían causado heridas catastróficas en pocos momentos. Los dragones de Komodo también tienen una mordida venenosa que provoca una rápida pérdida de sangre y shock, dejando a la presa debilitada y vulnerable. Una vez incapacitado, el varón podría haber sido arrastrado a la densa maleza, donde más dragones, atraídos por el olor de la sangre, podrían haberse unido, reduciendo su cuerpo a nada en cuestión de horas. La eficiencia de estas criaturas como depredadores es escalofriante. Son capaces de devorar cada rastro de su presa, incluidos huesos y piel. Sin relatos de testigos presenciales, restos físicos o evidencia definitiva, el destino del varón queda sujeto a especulaciones informadas. Lo que es seguro, sin embargo, es que el aislamiento y los peligros de la isla de Komodo lo hicieron excepcionalmente vulnerable a sus temibles habitantes. Su trágico final es un recordatorio contundente del poder implacable de la naturaleza y los riesgos de aventurarse en el reino de depredadores tan formidables. Hoy en día, el lugar donde se encontraron sus pertenencias está marcado por un simple monumento conocido como la Colina Rudolf. Se erige como un recordatorio solemne de los riesgos que presentan los rincones salvajes e indómitos del mundo. La desaparición del barón Rudolf von Reding-Biberek en 1974 es ampliamente considerada como la primera muerte registrada atribuida a un dragón de Komodo, llevando la atención internacional a los peligros de estos antiguos depredadores. En 2017, un fotógrafo cautivado por la misma fascinación que atrajo al desafortunado varón a la isla de Komodo, se acercó demasiado. Lo que comenzó como un inocente viaje fotográfico de turistas se convirtió en un baño de sangre. Un encuentro tan impactante que reavivaría los temores de los antiguos depredadores de la isla de Komodo y su poder mortal. El 3 de mayo de 2017, las escarpadas colinas de la isla de Komodo se alzaban bajo el sol naciente, el aire cargado con el peso de lo salvaje. Entre los pocos visitantes, ese día se encontraba Lo Lijike, un fotógrafo singapurense de 68 años, ansioso por explorar el terreno remoto y capturar la esencia de este lugar salvaje a través del lente de su cámara. Pero lo que comenzó como una caminata matutina rutinaria rápidamente se convirtió en un momento que lo haría parte de la oscura e inolvidable historia de la isla de Komodo. Lo Lijike no era ajeno a la aventura. Nacido y criado en Singapur,
había pasado gran parte de su vida cultivando una pasión por la fotografía y los viajes. A sus 68 años, Lo había construido una reputación por su dedicación a capturar la naturaleza en su forma más cruda. Sus amigos lo describían como callado, pero decidido, un hombre que podía esperar horas para obtener la toma perfecta. Para Lo, este viaje era una oportunidad para documentar a una de las criaturas más asombrosas de la naturaleza, el dragón de Komodo. Estos reptiles son de los depredadores más resistentes en la Tierra. A pesar de su tamaño masivo, alcanzando longitudes de 10 pies y pesos que superan las 200 libras, los dragones de Komodo son sorprendentemente ágiles. Son capaces de correr distancias cortas a velocidades de hasta 12 millas por hora, trepar árboles y nadar entre islas. Su capacidad para acechar presas en silencio los hace aún más letales. Encontrados solo en 5 islas de Indonesia, son tanto un milagro evolutivo como un símbolo de naturaleza salvaje. Lo conocía los riesgos, pero su fascinación por estas criaturas antiguas superaba cualquier sentido de precaución. Llegó al Parque Nacional Komodo el día antes del ataque, acompañado por un guía local que le mostró algunos dragones. Aunque impresionantes, su comportamiento lento dejó a Lo deseando más. Los dragones parecían demasiado familiarizados con la presencia humana y carecían de la energía pura que él esperaba capturar con su lente. Decidido a encontrar un sujeto más dinámico, decidió aventurarse solo la mañana siguiente. Lo subió a una colina cercana, atraído por las vistas panorámicas y la tranquila soledad. La hierba corta le daba una sensación de seguridad, ya que creía que podría ver cualquier peligro que se acercara a tiempo. Enfocado en fotografiar el paisaje accidentado, no se dio cuenta del silencioso acercamiento de un joven dragón de Komodo. Utilizando su lengua bifurcada para detectar señales químicas en el aire, el dragón lo había rastreado desde la distancia, atraído por su presencia. Sin previo aviso, la criatura se lanzó. Sus garras se clavaron en la pierna de Lo, mientras mordía con una fuerza increíble. El ataque terminó en segundos, pero el daño estaba hecho. La sangre brotaba de la herida, empapando la tierra seca. Lo solo tuvo tiempo de vislumbrar la sombra del dragón cuando atacó y se retiró, dejándolo herido y solo. Aislado en la colina, Lo enfrentó una situación inimaginable. El asentamiento más cercano, el pueblo Komodo, estaba a 650 pies cuesta abajo, una distancia que ahora parecía imposible en su condición. Su pierna latía de dolor intenso mientras la sangre seguía fluyendo de la profunda herida, resultado de la saliva venenosa del dragón que tiene propiedades anticoagulantes. Cada paso era una batalla contra su herida, y la dura realidad del paisaje implacable de la isla. Las rocas afiladas y el terreno irregular le obligaban a equilibrarse cuidadosamente sobre su pierna sana, avanzando con dolorosos saltos. El calor tropical lo agobiaba, aumentando su agotamiento, y cada llamado de ayuda se sentía más débil que el anterior, mientras su energía se agotaba a una velocidad alarmante. Al acercarse al pueblo, los débiles y desesperados gritos de Lo finalmente llegaron a los oídos de los residentes locales. Aunque compartían su hogar con dragones de Komodo, ninguno había experimentado el horror de un ataque. Dejando caer sus herramientas y corriendo hacia el sonido, encontraron a Lo tambaleándose hacia adelante, pálido y empapado en sudor con sangre fluyendo de su pierna. Su fuerza estaba fallando, y el lúgubre rastro de sangre detrás de él les decía todo lo que necesitaban saber. El tiempo se estaba agotando. Los hombres lo llevaron a un lugar sombreado donde intervino la partera del pueblo, con las manos firmes a pesar de la gravedad del momento. Trabajó rápidamente, limpiando la herida para detener el implacable flujo de sangre. Sus herramientas básicas, un frágil escudo contra la amenazante infección. Mientras ella trabajaba, los aldeanos se apresuraban a preparar un bote, sus voces urgentes mientras armaban el único plan que podría salvarlo. El viaje de 2 horas a través de aguas abiertas hasta el hospital en la isla de Flores era su única oportunidad, pero era mínima. Cada segundo que pasaba apretaba el agarre del peligro. La remota naturaleza no ofrecía garantías de supervivencia. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los aldeanos estaban decididos a dar a Lo el más mínimo hilo de esperanza al que aferrarse. El viaje fue agotador, pero Lo permaneció consciente, decidido a llegar a salvo. Al llegar al hospital Siloam, en Laban Bajo, Lo fue llevado de inmediato a cuidados de emergencia. La gravedad de sus lesiones fue evidente de inmediato.
con la profunda cortadura en su pierna requiriendo atención urgente para prevenir más pérdida de sangre o infección. El equipo médico trabajó rápidamente, limpiando cuidadosamente la herida para eliminar cualquier residuo o rastro de bacterias transmitidas por la mordedura del dragón de Komodo. Durante la siguiente hora, cerraron meticulosamente el desgarramiento irregular con 43 puntos, un esfuerzo que requirió precisión dada la magnitud del daño. Contra todo pronóstico, Lowe sobrevivió. El ataque fue el primero reportado a un turista extranjero en más de 40 años, el último siendo la desaparición del barón Rudolf von Reding-Biberach en 1974. Los funcionarios del parque reiteraron la importancia de los protocolos de seguridad, enfatizando los riesgos de aventurarse en territorio de los dragones sin un guía. También mencionaron que el ataque ocurrió durante la temporada de apareamiento, un periodo en el que los dragones están más agresivos. Hoy en día, el Parque Nacional de Komodo sigue siendo un lugar donde los límites entre la curiosidad humana y la naturaleza salvaje primitiva se difuminan. La terrible experiencia de Low Lee Ake está grabada en el folclore de la isla, una historia que ilustra los encuentros impredecibles que pueden darse en una de las últimas fortalezas de la naturaleza indómita. La naturaleza salvaje del Parque Nacional de Komodo encierra muchos peligros. Pero ¿qué sucede cuando ese peligro cruza el umbral hacia la seguridad del hogar? En la isla Rinca, el miedo primordial a algo acechando justo detrás de las sombras se convirtió en la pesadilla de un pescador. Un dragón de Komodo, impulsado por el hambre, se deslizó desde la oscuridad hacia su hogar, convirtiéndolo en una escena de terror ensangrentada. Era una tarde sofocante de agosto de 2018 en la isla de Rinca, parte del Parque Nacional de Komodo en Indonesia, donde la vida a menudo se desarrolla en armonía con lo salvaje hasta que no lo hace. Para Taman, un pescador de 35 años en el tranquilo pueblo costero de Kalara, el día comenzó como cualquier otro. Su esposa e hijos estaban de visita con familiares, dejándole disfrutar un raro momento de soledad. Pero al acomodarse para un almuerzo sencillo en la quietud de su casa de madera, algo no visto y no invitado se movió en las sombras cercanas. Al final del día, Taman se encontraría luchando por su vida contra un depredador como ningún otro. Taman era un pilar del pequeño y unido pueblo de Kalara. Conocido por su cálida sonrisa y su comportamiento sereno, no solo era un pescador experimentado, sino también alguien a quien la comunidad recurría con frecuencia en tiempos de necesidad. Ya fuera ayudando a reparar el bote de un vecino o echando una mano en las reuniones del pueblo, la generosidad de Taman le había ganado el respeto y el cariño de sus conciudadanos. Un devoto esposo y padre de 2 hijos, se enorgullecía de proveer para su familia, levantándose antes del amanecer cada día para lanzar sus redes en las aguas que rodeaban la isla Rinca. Aunque su vida era humilde, la tranquila determinación de Taman y su fuerte sentido del deber lo hicieron una figura querida en Kalara, un hombre que encarnaba la resiliencia necesaria para prosperar en un lugar donde lo salvaje nunca estaba lejos. Ese día, la esposa de Taman había llevado a sus hijos a visitar a parientes en un pueblo cercano, dejándolos solo por el día. Señor ocasión para el ocupado, pescador. La casa se sentía inusualmente silenciosa. Los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas afuera y el suave chapoteo de las olas contra la orilla. Taman aprovechó la calma para atender sus redes de pesca, limpiándolas e inspeccionándolas meticulosamente en busca de desgarros antes de colocarlas ordenadamente en la esquina. Con sus tareas completas, Taman preparó un almuerzo sencillo de pescado a la parrilla y arroz, sazonado ligeramente con especias que su esposa le había empaquetado. Mientras se sentaba en la mesa de madera, el aroma de la comida llenaba la habitación, llevado por la cálida brisa que fluía a través de la ventana abierta. Saboreó el momento. Maleza polvorienta cerca, el dragón de Komodo de 9 pies había captado el aroma. Su lengua bifurcada probando el aire en busca de la fuente de la tentadora comida. Hambriento y envalentonado por el entorno silencioso, el dragón comenzó a avanzar pesadamente hacia la casa de Taman. Sus poderosas garras rasparon contra los escalones de madera al trepar. El sonido se mezclaba con el leve susurro del viento. Taman se congeló al escuchar el crujido de las tablas del suelo y una respiración baja y pesada. Al girarse hacia el sonido, su corazón se aceleró al ver la enorme cabeza del dragón asomarse por la puerta. Su lengua entraba y salía, probando el aroma de comida y presa.
Historias de dragones entrando en casas habían circulado en el pueblo, pero siempre habían parecido leyendas distantes hasta ahora, con una de estas criaturas a unos pocos pies de distancia, sus ojos sin parpadear fijos en la habitación delante de él. El ataque vino sin advertencia. El dragón avanzó de golpe, derribando la mesa en su camino. Taman se levantó de un salto, su silla chocando contra el suelo mientras agarraba lo primero que encontró, y golpeaba al dragón en el hocico. Pero el golpe solo parecía enfurecer al depredador. Silbó y lanzó una embestida. Sus dientes cerrados se cerraron sobre su pantorrilla izquierda. El dolor fue instantáneo y cegador, y Taman cayó al suelo mientras la sangre se acumulaba a su alrededor. El dragón comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Sus mandíbulas estaban cerradas sobre su pierna. Desesperado por sobrevivir, Taman alcanzó una silla de madera resistente y la encajó contra el marco de la puerta, anclándose contra la fuerza de la bestia. El dragón se sacudía y siseaba, moviendo la cabeza violentamente para liberarlo del agarre de la silla, pero Taman se aferraba con todas sus fuerzas. El alboroto pronto atrajo la atención de los vecinos. Arif, un agricultor local, fue el primero en llegar. Al ver la escena horrible, agarró su machete y gritó para distraer al dragón, balanceando la hoja en amplios arcos para crear ruido. El dragón soltó la pierna de Taman, fijándose momentáneamente en una nueva amenaza. Taman aprovechó la oportunidad, arrastrándose de vuelta dentro de la casa y llevando su pierna herida detrás de él. Para entonces, más aldeanos se habían reunido, armados con palos, ollas y cualquier cosa que pudieran encontrar. Formaron una fila, gritando y lanzando piedras para echar al dragón de la casa. A regañadientes, se retiró a la selva. Pero el aroma a sangre ya había atraído a 2 dragones más, que rodeaban el patio con sus lenguas revoloteando, ansiosos por alimentarse. Los aldeanos sabían que el tiempo se estaba acabando. Formando una barrera protectora alrededor de la casa, mantuvieron a los dragones a raya, mientras 2 hombres llevaban a Taman a un lugar seguro. Lo transportaron rápidamente al puesto médico local, donde el pequeño equipo médico trabajó urgentemente para estabilizarlo. Usando un torniquete y administrando fluidos, lograron ralentizar su pérdida de sangre, pero la amenaza de infección por la mordedura cargada de bacterias del dragón de Komodo seguía siendo alta. Al darse cuenta de que su condición requería atención más avanzada, los aldeanos organizaron su traslado a un centro médico más grande, dándole la mejor oportunidad de sobrevivir. El viaje al hospital fue agotador. La pérdida de sangre y el sofocante calor tropical dejaron a Taman débil, su cuerpo luchando contra el veneno y las bacterias introducidas por la mordedura del dragón. En el hospital, los doctores se movieron rápidamente, administrando potentes antibióticos para combatir la infección y suturando cuidadosamente la profunda herida en su pierna. Durante las siguientes 2 semanas, la condición de Taman mejoró gradualmente, aunque el ataque dejó cicatrices físicas y emocionales duraderas que permanecerían con él durante años. Cuando Taman finalmente regresó a casa, el pueblo había cambiado. Sus vecinos habían reforzado sus casas con puertas más fuertes y empezaron a almacenar comida más lejos de sus espacios de vida para evitar atraer dragones. Para Taman, la vista de su casa trajo de vuelta vívidos recuerdos del ataque. Aunque su pierna había sanado, la cojera que llevó durante meses lo atormentaba, un recordatorio de lo cerca que estuvo de la muerte. En la isla de Rinca, los humanos y los dragones han compartido la tierra durante siglos, pero esta coexistencia es un equilibrio delicado. La historia de Taman es una de supervivencia, pero también es un signo del poder indomable de estos antiguos depredadores. En lugares como este, los dragones son más que un símbolo de lo salvaje. Son una fuerza viviente, un recordatorio de que aquí, los humanos no siempre tienen el dominio. Gracias por acompañarnos a través de estos encuentros aterradores con uno de los depredadores más antiguos del mundo. Si estas historias te dejaron impactado, el próximo video hará que se te hiele la sangre. En marzo de 2009, Muhammad Anwar, de 31 años, trepó a un árbol para escapar de 2 dragones de Komodo que lo acechaban abajo. Pero después de horas bajo el sol implacable, la fatiga hizo efecto y cayó directamente en las fauces de los depredadores que lo esperaban. Haz clic ahora para descubrir los horripilantes detalles de su último momento desesperado, y nos veremos allí.